En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Voy a hablar con ustedes qué significa que hablan en lenguas. Eh, Hablé con ustedes, hay 6 puntos muy importantes de esta, o 7 puntos muy importantes de esta. Número uno, hablan en lengua, es el último en el orden de los dones. Cuando el apóstol San Pablo menciona los dones espirituales en su primera carta a los Corintios, pone el don de hablar en lenguas y su interpretación final en el orden de los dones. El Señor ahora, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu, hay diferencias de ministerios, pero el mismo Señor. Y hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que trabaja todo en todo, pero la manifestación del Espíritu se da a cada uno para el beneficio de todos, porque aún se la da la palabra de sabiduría a través del Espíritu o a otro a otro la palabra que reconocimiento a través del Espíritu Santo. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de audiencias el mismo espíritu, a otro la obra del milagros, a otro a otra profecía, a otro de discernimiento de espíritu, a otro tipo de lengua de Francia, a otro a la interpretación de lenguas, pero el mismo espíritu obra todas estas cosas distribuyendo a cada uno individualmente como él quiere. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 a 11. Esta es muy importante. Así el apóstol pone el don de hablar en lenguas y su interpretación en el orden de los dones. El don de hablar en lenguas está presidido por la sabiduría, el conocimiento, la fe, la oración, los poderes, milagros, la profecía y la capacidad de distinguir entre espíritus. El apóstol también dice, y Dios ha puesto estos en él. Eh, en él. La iglesia, primeros apóstolos, segundos profetas, terceros maestros, después de eso milagros, luego dones de sanidad, ayudas, administraciones, variedades de lenguas. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Así el apóstol les pone el don de hablar en lenguas en el orden de los dones cuando el apóstol dice, pero Anelia sin incremente los mejores regalos y sin embargo los muestro una manera más excelente. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12 a 31. Capítulo 12, versículo 31. Él explica que esta manera más excelente es el amor. Explica cómo el amor es más grande y más importante que cualquier profecía. Todo conocimiento, toda fe que puede mover montañas, caridad y ascetismo. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13.
explica que el amor es más importante que hablan en lenguas de hombres y de ángeles. No solo hombres, es decir, aunque hablo con las lenguas, aunque hablo que las lenguas hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no me ha convertido en el sonido de un latón o un palo. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Número 2 de este punto es muy importante. Hablan en lenguas no es un regalo para todos. Hemos visto de lo anterior de Dios, distribuido a cada uno individualmente como Él quiere. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Tener dones que difieren según la gracia que se nos ha dado. La primera carta a San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 6, como Dios les ha dado a cada uno una medida de fe. La carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, con respecto al don de hablar en lenguas, el apóstol dice claramente, todos son apóstolos, son todos los profetas, son todos los maestros, todos los trabajadores de los milagros, todos tienen dones de adonancias, todos hablan con las lenguas, todos interpretan. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 29 y 30. De esta vasija se desprende claramente que el don no es para todo. Por lo tanto, incluso el momento de los apóstolos no era necesario que cada fiel o cada creyente recibiera el don de hablar en lenguas, que no era un signo esencial para probar el descenso del Espíritu Santo sobre una persona. Un hombre puede ser santo aunque no habla en lenguas. Dios sabe cuándo dar a regalos a la razón de darlos. Él dio el don de hablar en lenguas abundantemente en el momento de los apóstolos. El comienzo de la predicación por edificación, porque era esencial en ese momento. Hablan en lenguas, no es necesario de todas las edades. La Santa Biblia dice acerca de esto, no hay lenguas cesarán. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 8. Incluso en la era de los apóstolos existen condiciones para hablar en lenguas. Leemos algunas de estas condiciones en el capítulo 14 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. El número 3 de esta, hablan en lengua debe ser para edificar la iglesia. La palabra más importante que caracteriza el capítulo sobre el don de hablar en lenguas, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 14. Es la palabra edificante. El apóstol no menciona muchas veces y lo enfatiza. Él dice explícitamente que se hagan todas las cosas para
ocasión. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. Aún así, ya que eres celoso de los dones espirituales, deja que sea para la edificación de la iglesia, que buscas sobresalir. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 12. Para edificar a la iglesia, el apóstol dice que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edificar a la iglesia. La palabra profetizar en ese momento también significa enseñar. El apóstol prefiere profetizar porque el que profetiza habla edificación, exhortación y consuelo en los hombres. Número 4. Hablar en lenguas debe ser interpretado, el apóstol dice. Por lo tanto, el que habla en lenguas ora para que pueda interpretar o traductor. Y agrava, pero si no hay un traductor o intérprete que se quede callado, la razón del apóstol es obvio. La edificación de la iglesia, él dice, a menos que así lo interprete para que la iglesia pueda recibir edificación. Si esta edificación no es logra, él debe guardar silencio. Y la frase guardar silencio es un mandato apostólico. Por lo tanto, quien habla en lenguas debe hablar para la edificación de la iglesia o guardar silencio. La presencia de un interparte es un testimonio de que el hablar en lenguas es correcto. Así, el don de lenguas se da a dos personas simultáneamente. Uno es el hablante y el otro el interparte. En consecuencia, se aplica el verso bíblico por la boca de 2 o 3 testigos. Si establecerá cada palabra. La segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si hablan en una lengua es en interpretación para que sirve, de que sirve si todos los presentes no entendiendo el idioma. Gloria a la Santísima Trinidad, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.